El especialista responde. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro espacio dedicado a la salud. ¿Sabía usted que hay estimaciones de algunos especialistas que proyectan que sobre el 40% de la población será alérgica hacia el año 2030? Una condición bastante incómoda y que afecta nuestra calidad de vida y que justamente en esta fecha se incrementa. Para hablar sobre alergias estamos junto al doctor Pedro Mardones, él es inmunólogo y director médico del Centro del Alérgico. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación y estar acá junto a nosotros de este tema que es bastante importante, que varios que ya empezaron a sentir las incómodas alergias porque además se adelantan de temporada en los últimos años, ¿no? Fíjate que eso no es tan así. La verdad que en el mundo en general se han ido adelantando las temporadas de alergia producto del cambio climático. Eso está vastamente estudiado en el hemisferio norte, en que se han ido adelantando un mes incluso y se han ido alargando. Entonces, pero acá lo que en nuestro hemisferio no pasa tanto. En nuestro hemisferio por lo menos empiezan más o menos al mismo tiempo, se adelantan un poquitito, otras temporadas se atrasan. Y lo que no tenemos tan claro y que lo estamos estudiando en la Fundación hasta dónde se alargan, porque eso sí que se ve, que los pacientes que antes te decían, mira, yo antes tenía alergia, qué sé yo, desde septiembre a noviembre. Era muy primaveral. Era primaveral y desde hace varios años esos pacientes, la mayoría están refiriendo, pero ahora me llega hasta marzo, ahora me llega todo el año. Y ese es un fenómeno local que la verdad que requiere estudio porque no se sabe bien, en parte son los pólenes que se alargan, pero hay otros factores, la contaminación probablemente y otros que están haciendo que eso suceda. Doctor, ¿cuáles son los principales alergenos? Es decir, las cosas, los elementos que nos producen alergia. Mira, eso depende de cada lugar. La verdad que cada ciudad tiene un perfil. Ya. Es imposible extrapolar lo que está pasando en Santiago a lo que está pasando en provincia. Ya. Entonces, cuando uno habla de alergia acá en general, anda todo el mundo hablando de alergia, incluso la gente que vive en Viña o en Algarrobo, en La Serena, están con la misma idea de que está sucediendo, pero no es así. Son distintos elementos que producen esta alergia. Distintos elementos los que producen, incluso en comunas. Nosotros estábamos estudiando por el primer año Las Condes, y hemos visto que incluso en Las Condes es distinto que en Providencia, Santiago. Pero yendo un poco tal vez a lo que tú, preguntas, en Santiago la alergia está marcada por el plátano oriental. La que es un árbol típico de nuestras calles. Un árbol magnífico, ¿cierto? Enorme, sí. El que más se planta. Un árbol urbano muy bueno, pero tiene esta externalidad y que hace recomendable no plantarlo más. Y toda la alergia de Santiago está muy marcada. Empieza en septiembre, ahora ya empezó, pero hay varios otros árboles urbanos que también son importantes. El arce, por ejemplo, y que esta temporada empezó ahora el arce. Ya lo tenemos ya. Ya lo tenemos, en cambio el plátano se atrasó un poquito más. El plátano, para que lo vayamos diferenciando, justo ahí estábamos viendo algunas imágenes. ¿El plátano, el que suelta este polvillo que vemos ahí? No, el polvillo es esa como pelucita que vuela. ¿Sí? Normalmente se ve volar a fines de octubre y noviembre. Esa es una pelusa del álamo, es un elemento vegetal del álamo. Okay. Pero lo que sucede es que junto con el vuelo de esa pelusa está polinizando el polen de los pastos silvestres. Pastos cultivados o silvestres, y son al mismo tiempo y tienen una dinámica muy parecida. Entonces, ese alergeno es muy importante. La gente ve la pelusa y dice, eso me da alergia, pero en realidad lo que está pasando es algo que ni siquiera vemos. No se ve, que es el polen de pasto. Perfecto. Pero en septiembre son los árboles urbanos y el principal de todo es el plátano oriental, el arce, el álamo también, pero polen, no la pelusa. Pero eso que producen, los alergenos que producen estos árboles, ¿tampoco los vemos? Los alergenos no se ven. En general el polen no se ve a simple vista así. Como esa pelusa que estamos Claro, hablando. No se ve como la pelusa, pero si uno se acerca a un árbol, por ejemplo, y donde está la inflorescencia, que es donde se arroja el polen, uno le pega un poquitito y qué sé yo, de repente ve una nube dependiendo del árbol, porque hay algunos que sueltan muchísimo polen y otros que sueltan poco, pero los que sueltan árbol, muchos son característicos. Uno le hace así una ramita y sueltan una cantidad de polen bien importante. El plátano es uno de ellos, el arce es otro, el álamo, el olmo, los nogales, por ejemplo, son árboles urbanos que polinizan abundantemente en septiembre y parte de octubre, y ahí empieza todo aquí en Santiago. Claro. Pero eso no está pasando en Valparaíso, por ejemplo. Nosotros hace un tiempo... En un gran centro urbano como Valparaíso, por ejemplo, nosotros lo estudiamos hace harto tiempo y fue muy interesante porque descubrimos una maleza que es la primera causa de alergia
en toda la costa mediterránea, que se llama Paritaria judaica. Y que está ahí, en la costa. Está ahí, fíjate, y no estaba descrita, incluso ni siquiera desde el punto de vista botánico estaba descrita y resultó ser la primera causa de alergia en Valparaíso. Okay. Y la estudiamos hace mucho tiempo y bueno, tenemos ojalá intenciones de volverla a estudiar porque también es una maleza que eventualmente puede tener cierta afectación con el cambio climático y tenemos... Desarrollarse en otros lados. Sí, tenemos el espejo de lo que pasa en el hemisferio norte, además. Entonces es muy interesante porque uno podría hacer un paralelo de qué pasa con las alergias a la parietaria en Europa, ¿cierto? Versus lo que pasa acá. Y es como el plátano oriental de Valparaíso, pero es una maleza. Tapiza las calles de los cerros, ¿ah? Es muy importante. Y la polinización es distinta. Incluso aquí en Santiago hay barrios. Nosotros ahora con el apoyo de la municipalidad pusimos un captador en Las Condes. ¿Ya? Y hemos logrado entender que la polinización en Las Condes, si bien se parece a grosso modo, pero por ejemplo hay unos árboles que son alergias emergentes muy importantes en Europa, que es como el árbol de ciprés, que en julio y agosto en Las Condes es importante. Y llega a niveles bien significativos, pero no así en Providencia. Y bueno, lo interesante de esto es que la verdad que la alergia, la mitad de la alergia, digamos, la mitad del buen diagnóstico, del buen tratamiento, ¿cierto?, de entender bien, se juega no en el cuerpo de los pacientes, se juega en el medio ambiente. ¿Cómo así, doctor? O sea, tú, por ejemplo, si quieres diagnosticar bien a una persona, ¿no? Tú vienes con alergia, doctor, estoy con alergia y quiero que me trate. De partida, tu alergia es crónica, por lo tanto, yo voy a tener que hacer una fórmula, un tratamiento, ¿cierto? Un plan de tratamiento. Pero para lograr entender tu alergia y decir, ya, vas a tomar, por ejemplo, medicamentos desde tal época a tal época, te voy a dar los medicamentos con tal intensidad, o voy a hacer un tratamiento de inmunoterapia que es un tratamiento más etiológico de causa, más curativo, por decirlo así, ¿ah? Tengo que saber qué pólenes te dan alergia, de cuándo a cuándo están presentes, por lo tanto, de cuándo a cuándo vas a tener tus síntomas, cuándo van a ser más intensos tus síntomas, para reforzar los tratamientos, cuándo eventualmente se van a terminar. ¿Ah? Y todo ese diagnóstico lo tengo que hacer conociendo qué es lo que está presente en tu medio ambiente. Las características de tu ciudad, de tu medio ambiente, para diagnosticar cuáles son las cosas que te afectan a ti. Okay. Y de ahí plantear un tratamiento personalizado. Doctor, ¿y hay mucho subdiagnóstico en el caso de las alergias? Hay mucho. Lo que pasa es que la alergia va desde la persona que tiene un par de estornudos en primavera o molestias menores hasta personas que tienen crisis asmáticas que llegan a morirse. Pero lo que se ha visto es que las personas que llegan al médico es un porcentaje menor, del orden de un 20%. Ese también, del total que padece del total que alergia. padece. Y dependiendo dónde se padece. Por ejemplo, en el sistema público o a nivel de consultorios un poco más populares, la gente consulta menos. Ese trabajo nosotros lo hicimos en la fundación y nos dimos cuenta que había muy poca consulta, que la mayoría de las consultas de esa época, teniendo alergia, las personas manifestando alergia, consultan muy poco por la alergia, por tiempo, por lo que sea, porque se automedican, claro, por un montón de cosas. Entonces, hay un subdiagnóstico importante y un subtratamiento también, ¿eh? Lo que tiene impacto a nivel de salud pública importante. ¿Puede derivar en otras enfermedades? ¿Se puede confundir también con otras enfermedades, en este caso de virus respiratorios? Se puede confundir con los virus respiratorios, son un poquito distintos en general. ¿Cómo se puede identificar esa diferencia, sobre todo en un año que hubo alta circulación de virus respiratorio? Todavía lo estamos viendo, aunque ya mucho más a la baja. En general, el virus respiratorio compromete un poquito más el estado general. La gente a veces tiene fiebre, a veces no. El dolor de garganta es muy característica. La mucosidad, que si bien es clara al principio, después tiende a ponerse purulenta. La tos, flema, el decaimiento son cosas que son más propios de los cuadros respiratorios. En la alergia, en cambio, tal vez lo más característico es la picazón de nariz, ojo. El estornudo. El estornudo, la mucosidad aguachenta. Esos son característicos más de la alergia. Pero cuando una persona... Y lo otro es que la persona alérgica en general tiene una historia. Entonces, cuando viene septiembre, empieza a estornudar y con estas cosas ya uno sabe. Se da cuenta, de alguna manera. El que llega por primera vez, efectivamente, hay un momento ahí donde puede haber un poquito de confusión. Doctor, y respecto a los tratamientos, también usted mencionaba dos factores bastante importantes. Uno, tratamientos mal realizados, quizás no bajo la guía de un especialista, y además la automedicación, que también pasa en el caso de las alergias, que alguien se recomendó un antihistamínico, etcétera, y se automedican sin saber bien qué es lo que le produce incluso la alergia. ¿Qué han detectado respecto a eso y cómo se puede subsanar ese problema? Bueno, lo primero para hacer un buen tratamiento, ¿cierto?, es un buen diagnóstico. Entonces, para hacer un buen diagnóstico, yo tengo que conocer dónde vives tú,
a qué estás expuesta y eso lo tengo que testear, probar. Tengo que hacer un test cutáneo o un examen de sangre para decir, a ver, tú tienes alergia al plátano oriental, por ejemplo, al pasto y a esta maleza, por lo tanto tu perfil y con la historia clínica va a ser, tú vas a empezar con síntomas en septiembre, te vas a activar más en octubre porque tienes un nogal y por lo tanto yo voy a hacer este tratamiento con pastillas, con corticoide inhalado, etcétera. Si además... Y perdón que lo interrumpa, pero este examen que algunos no lo hemos realizado, ¿ha ido actualizándose de alguna manera? ¿Ha ido sí, no, es parecido, digamos, el test cutáneo, el examen más sencillo, ¿cierto?, que se hace y uno lo puede racionalizar a cosas menores, pero efectivamente para casos más complejos y casos en que combinan, porque a veces las alergias estacionales, los polen en ocasiones, dependiendo de cada ciudad, determinan un poco el perfil de las alergias alimentarias. Por ejemplo, las personas que tienen alergia alimentaria, por decirte, en Coyhaique, es distinto que en Santiago. En Coyhaique... Son alérgicos a cosas distintas. Claro, pero los pólenes de una ciudad determinan la alergia alimentaria en ella. Por ejemplo, no del todo, pero por ejemplo en Coyhaique, como te decía, la gente tiene alergia al polen de abedul, rinitis alérgica, pero ese polen de abedul tiene una partícula que la tiene la manzana. Por lo tanto, la gente come manzana y se le hinchan los labios o la cara, le pica la boca y en ocasiones incluso pueden hacer cuadros más grandes. Ya. El plátano oriental, ponte tú, nosotros nos estamos dando cuenta, esto se hace con diagnóstico molecular, que es muy sofisticado, pero nos hemos dado cuenta que algunos pacientes que tienen alergia al plátano oriental, la molécula del plátano a la que sensibilizan, porque cuando uno tiene alergia, por ejemplo, a un polen así, no es que sea todo el polen la alergia, sino que sea una parte del polen o varias partes. Y esas moléculas del plátano oriental, algunas, por ejemplo, imagínate, esta molécula la compartimos con el durazno y la lechuga. ¿Eso es así, con el durazno y la lechuga? Por ejemplo, claro. No, es así, de hecho, es bastante así. Por ejemplo, la lechuga es una cosa muy particular acá. Al parecer, la lechuga tiene una partícula que es muy parecida a la del plátano, por lo tanto, algunos, pocos, por suerte, porque si no sería una cuestión muy jodida, algunos pacientes que se sensibilizan a esa molécula del plátano oriental, de repente no saben por qué comen lechuga y les vienen incluso shock alérgico. Está relacionado. Está Doctor, vinculado. lo voy a interrumpir un momento porque vamos a ir a una breve pausa y aprovechamos también de recordarles que hagan llegar sus comentarios y preguntas con el hashtag El Especialista Responde. ¿Le cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro? Probablemente usted puede tener astigmatismo, miopía o puede estar afectándole la presbicia. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira. Ver bien, vivir mejor. El Especialista Responde. El Especialista Responde. Volvimos de la pausa, seguimos conversando con el doctor Pedro Mardones. Él es inmunólogo, además director médico del Centro del Alérgico. Estábamos conversando aquí dentro de la pausa de la gran variedad que nos puede producir alergia y también ustedes del estudio que han hecho de eso y distintos análisis para determinar distintas fuentes de dónde puedan venir las alergias. Yo le comentaba que me había hecho el test cutáneo una vez y que no me había aparecido ninguno en particular, pero eso no significa que no sea alérgica. Puede significar dos cosas. Hay unas rinitis que efectivamente son, entre comillas, no alérgicas, que se comportan clínicamente parecidas, pero el mecanismo por el que se generan no arrojan test cutáneo. Esa es una opción. Y la otra opción, efectivamente, que el test cutáneo que te hayan hecho no esté basado en tu realidad. Ya. O sea, tú tal vez tienes un árbol, por ejemplo, de ligustro o un nogal en tu casa y no te lo probaron. Eso también puede suceder, alguna espora de hongo particular y que no la han probado. ¿Eso también, esporas de hongo? Las esporas de hongo también. Es mucho más difícil, eso sí, el diagnóstico, porque en los test cutáneos y en los exámenes, salvo que sea el diagnóstico molecular, no aparecen tanto, pero es un tipo de alergia muy interesante, es más compleja en general. Cuando una persona tiene una rinitis o un asma alérgica por hongos, tiende a ser más grave, a veces se complica más, porque el hongo, si bien es un alergeno, pero también es un bicho, un microbio. Entonces ahí se da una cosa que este alergeno es alérgico en la medida que se replica un poco. Entonces las alergias son una mezcla de la reacción alérgica, pero con un adicional. Con un adicional. Entonces son un poco más complejas, son distintas. Doctor, lo interrumpí antes cuando estábamos justo hablando de los tratamientos, para que sigamos desarrollando ese tema, porque también
supongo que se han desarrollado otros antihistamínicos, hay algunos que se relacionan con que nos da un poco de sueño. Sí. ¿Qué ha pasado con los tratamientos? Mire, en general los antihistamínicos, hay una amplia paleta de antihistamínicos de segunda, tercera generación que no dan sueño. ¿Ah? Ya eso quedó en el pasado. Y quedó, entre comillas, no quedó en el pasado, está absolutamente vigente, es el día a día. Y son todos más o menos buenos. No, me refiero a quedó en el pasado el de quedarse dormido con el eso quedó en el antihistamínico. pasado, pero todavía se vende mucho. Ya. Ahí hay un tema de salud pública, se vende mucho de libre disponibilidad, digamos. Y que esos sí pueden generar... Esos pueden generar problemas, porque la gente le da sueño, a veces manejando se ha visto Claro. que hay problemas y todo. Están toda esta gama nueva de antihistamínicos que son bastante buenos, pero en general, depende de dónde vivas, no es suficiente en la época, por ejemplo, en Santiago con el plátano oriental. Si eres bien alérgica, un antihistamínico solo no va a bastar. Entonces ahí no se puede echar la alergia al hombro, el antihistamínico. No da. Necesita Hay una un herramienta grupo grande. adicional. Yo diría que hay un 50% de los pacientes que sí, con un antihistamínico solo o con las medidas precautorias de prevención, que nosotros por lo demás en un sitio web que se llama polenes.cl, donde tenemos... Polenes.cl. Sí, ahí está el monitoreo de Santiago y de Las Condes también, Ok. de región metropolitana y de Las Condes. Las personas cuando el nivel está alto, de hecho les llega una alerta. Entonces las personas pueden tomar algunas precauciones que se ha visto que son muy útiles en el sentido que muchos pacientes con alergias no tan severas, basta que tomen algunas precauciones como cerrar las ventanas de su pieza, sobre todo septiembre, octubre, que son los meses que no son tan calurosos, en que la cantidad de polen es enorme, les va a beneficiar mucho. Lo mismo que el auto cuando salen o no permanecer debajo de los plátanos orientales. Hay una serie de orientaciones que pueden ayudar pero mucho a las personas que no tienen alergias tan severas. La mascarilla al aire libre, por ejemplo... Ayuda y nosotros como médicos, como lo hemos visto, eso ayuda bastante. Son las medidas de salud pública, fíjate que son bien impresionantes. Cuando pasó esto del COVID Sí. y cuando fue esta restricción, digamos, con usando mascarilla y el distanciamiento... Como las medidas generales de... Pero que uno dice, Sí. bueno, estos son un poquito palabras de buena crianza. Bueno, respecto a lo que fue la alergia bajó mucho y lo que fueron las otras enfermedades Las circulaciones, claro, de virus respiratorio. Fue impresionante. Sí, eso significa... Yo te digo que eso se use siempre porque hay que ponerle sentido común a las cosas. Y está acompañado además de otras medidas, como la gente tampoco compartía pero lo que tanto. bajaron las enfermedades respiratorias de otro tipo... Demuestra que hay la curva se efectividad. aplanó, claro que hay efectividad y que si uno las logra customizar, digamos, hacerlas Claro. racionales, para algunos tipos de pacientes, la cantidad de ahorro que hay en enfermedad y en recursos es impresionante. Entonces eso es una lección, la verdad, de la pandemia que dejó, que si Claro. uno logra... Y bueno, eso lo queremos un poco con la página web y eventualmente con alguna aplicación. De que tomar tenemos. algunas medidas De específicas. generar, de customizar las medidas específicas para determinados pacientes, para que logren, digamos, mejorar el control de su alergia. Recordamos la página entonces, www.polenes.cl. Perfecto. En general, los lunes a martes se actualiza y la gente se puede inscribir en un sistema de alerta de alergia. Entonces, cuando el polen alcanza cifras que pueden generar, gatillar síntomas, les llega la alerta a su mail. Y lo otro también en la tarjeta vecina de la Municipalidad de Las Condes, a nivel de Las Condes está el nivel de polen de Las Condes. Perfecto. Vamos a algunas preguntas, doctor. Aprovechemos Sí. que algunas personas han hecho llegar sus inquietudes a través de nuestras redes sociales. Nos preguntan, ¿cuánto sirven los medicamentos para la alergia primaveral? Justamente estamos hablando Sí. que probablemente si es muy fuerte, el antihistamínico no es suficiente. Claro. ¿Con qué se suele acompañar? En general se suele acompañar de corticoides tópicos, Ok. que son spray nasales, ¿cierto? Y a veces también de corticoides orales o de otro tipo de tratamiento cuando ya son más fuertes, como a nivel de darles un empujoncito a los tratamientos. Y, Corticoides digamos que se usan por un periodo breve. sí, se usan por el periodo, ahí hay que saber. Por eso que es importante el diagnóstico. Hay que saber a qué es lo que es alérgico a la persona. Yo, por ejemplo, si tú tienes alergia al polen de plátano oriental y pasto, que es frecuente, yo voy a saber que tú empiezas la última semana de agosto, tienes septiembre, tienes octubre y una gotita de noviembre. Y ese va a ser tu tratamiento. Perfecto. Y Y ahí, ahí si tienes pastos, se además, sigo combinan hasta eso. diciembre. Si con los pastos sigo hasta diciembre, eso sí. Y cuando se incluye el verano, yo tratando El de- verano, claro, en el verano pasan cosas de repente con algunos pólenes. Por ejemplo, están los ligustros, pues estos son bien particulares, porque los ligustros se plantan mucho en todas partes ahora, en las casas, en los pasajes, etcétera. Y si bien no echan mucho polen al aire, porque es un polen grande que precipita,
pero las ponen muy cerca de las casas y es tremendamente energizante. Entonces las personas cuando llegan en diciembre, enero, estaba bien, me estaba mejorando y de repente me quedó la embarrada, yo me meto a Street View y es muy típico encontrar un ligustro, un pimiento. O sea, si uno tiene alergia, tiene que saber un poquito de botánica también, como para identificar. A mí, en particular, claro, la idea es difundir esta información a nivel de canales médicos para que todos los médicos estén un poquito... Pero digamos, se puede simplificar, te fijas, se puede simplificar, pero claro, uno se va metiendo, yo me he ido metiendo en eso. Pero eso tiene que ver también, y es reforzar la idea de la importancia del diagnóstico, para saber qué es lo que nos genera. Ahora, una buena historia, incluso si tú no sabes botánica, eso sí, una buena historia también ayuda a tener el perfil del paciente, porque las historias se tienden a repetir. De cuándo sufre, los síntomas, cuándo, con qué intensidad, entonces uno más o menos sabe. Y ahora, el otro tipo de tratamiento que hay, que es un tratamiento más curativo, que resulta muchas veces en distintos grados y a veces no tanto, es la inmunoterapia. Y ahí sí que es extraordinariamente importante saber a qué es lo que es alérgico la persona, porque la inmunoterapia se va a hacer con eso. Cada uno cada paciente es un poco particular. Su propio tratamiento en términos inmunológicos. En términos inmunológicos. Por eso si uno quiere hacer un tratamiento aquí, es distinto que en Valparaíso. Y es distinto que en Talca, donde están pasando otras causas. En Talca, por ejemplo, hay un problema ahora con los olivos y con los avellanos. Que está muy bien que estén y todo, pero están generando esta externalidad, son pólenes altamente alergizantes. Entonces, si yo quiero hacer una inmunoterapia ya, tengo que considerar esos pólenes. O sea, ¿y en otro centro urbano importante de Chile, mira, como Concepción? No lo hemos hecho. Los monitoreos son un poquito complejos, requieren hartas horas, hombre. En la fundación hemos monitorizado 4 ciudades, cada una ha sido distinta. Tenemos intenciones de hacerlo en Punta Arenas, pero hay que postular a proyectos. Se necesita bastante expertise. Ahora en la Fundación tenemos la mejor intención de hacerlo y si hay alguien que nos dice, pucha, queremos hacer esto, en otros países los servicios de salud, las municipalidades lo cubren. Aquí la verdad que ha sido muy a pulso. En general en Providencia hemos tenido proyectos Fondesit, FONIS, apoyos particulares. La Municipalidad de Las Condes ahora nos está apoyando a través de un fondo concursable. Y bueno, si nos están viendo ahí, la Asociación de Municipalidades, sí, pues sería, mira, en todas partes, claro. Podrían también incluir estas cosas para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Normalmente, claro, cada ciudad más o menos importante debería tener un monitor, porque como te digo, la mitad del partido en la alergia tú lo juegas conociendo el medio ambiente. Claro. La otra mitad en el cuerpo, pero conociendo el medio ambiente es la mitad del partido. Perfecto. Entonces, doctor, veamos otra pregunta, a ver, para aprovechar los que nos han ido haciendo llegar nuestros televidentes. ¿Cómo tener la certeza de si soy alérgico a algún medicamento o condimento? Bueno, la historia es fundamental ahí. La historia muchas veces es fácil. La persona dice, mira, me tomé un antiinflamatorio y a la hora, 2 horas, un antibiótico, empecé con alergia. Otras veces el cuadro es más confuso, se combinan más antibióticos o más... ¿Es común este tipo de alergias de medicamento o condimento? No, lo del condimento existe, es más discutido. Seguramente está hablando de condimento preservante, porque el condimento yo lo entiendo como un vegetal. El condimento como vegetal es más o menos raro. O no sé, el orégano, el merquén, ¿no? Existen. Pero son más son un raros. poco más infrecuentes. Son un poco más infrecuentes. Pero en el caso de los medicamentos tiene... Los medicamentos son bastante frecuentes y las historias a veces son muy sencillas. Te dicen, mira, me tomé una amoxicilina, porque tú reaccioné, ya, check. Sí. Se pueden hacer exámenes de sangre, se pueden hacer test cutáneos y muchas veces hay que llegar a la provocación, que es un... Es difícil saberlo si es que no ha generado un cuadro. O sea, si has generado un cuadro, pero por ejemplo, tú tomaste un medicamento y a los días te pasó algo y más encima estabas tomando otros medicamentos. O cambiaste la alimentación, el detergente. Se vuelve más confuso y la alergia a medicamentos es súper de especialista, es más confusa de diagnosticar a veces es sencillo, a veces es confuso. Lo de los condimentos, yo diría, lo que sí existe en el subconsciente colectivo de la gente es que está la alergia a los preservantes y los colorantes. Y esa alergia efectivamente existe, pero está en un terreno menos objetivo, porque no se puede diagnosticar fácil con test cutáneo, ni con exámenes de sangre, es difícil. Pero claramente hay algunos pacientes que con algunos colorantes o con algunos condimentos empeoran su alergia porque son elementos que aumentan la cantidad de histamina en el cuerpo, liberan histamina. Y esa histamina entonces está más disponible para generar, y a veces empeoran los cuadros.
Claro. Doctor, se nos pasó volando este rato que tuvimos de conversación. Vamos a dejar pendiente probablemente las alergias alimentarias, que es algo que también ha aumentado un montón. Vamos a comprometernos con todos de que vamos a volver a invitar al doctor para conversar de estos temas que también son muy importantes para la ciudadanía. Los invitamos, eso sí, a buscar más información en nuestro portal 24horas.cl. Ahí pueden leer algunas cómo prevenir las alergias en esta época, algunos consejos para poder poner atención. Y recuerde también que puede revisar este o cualquier otro capítulo del Especialista Responde en la sección Programas. Gracias por su sintonía. Gracias, doctor, por venir a hablarnos sobre este importante tema y continúen por las pantallas de 24 horas. Chao. El Especialista Responde.